Hola, espero que estén bien. Yo soy Alejandro. Tengo un nuevo corte de pelo, un nuevo video y un nuevo libro. El día de hoy quería hablarles de este libro del autor Oliver Sacks, titulado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En algún momento mi cara se vio reflejada en esta portada con la incertidumbre de saber qué se escondía en estas dos pastas, y sin duda me llevó una sorpresa. Es un libro muy interesante, del escritor y neurólogo británico Oliver Sacks, como ya lo dije. Es un libro que narra de una manera muy interesante, humana y profesional un conjunto de casos de personas con padecimientos neurológicos, que sin duda parece que el autor se esfuerza en trazar una línea muy delgada, empezar a borrar esa línea que divide la realidad y la fantasía. Y quería destacar tres casos que me parecieron muy interesantes. Sin duda cada caso tiene su distinción única, pero a mí estos tres casos me parecieron en lo particular interesantes. El primero de ellos es del capítulo 12, llamado Una cuestión de identidad. Y aquí habla del caso de un señor llamado Thompson, que poseía el síndrome de Korsakoff. ¿Esto qué quiere decir? Poseía abismos de amnesia. Y esto se demostró explícitamente en el momento en donde va con Oliver Sacks y lo confunde continuamente con un conjunto de personas, olvidándose claramente del anterior. Es como si depositaran a este hombre en mundos diferentes. Lo sacaran, le borraran la memoria y lo pusieran en otro. Lo sacaran, le borraran la memoria y lo pusieran en otro. Es como si de repente apareciera, abría los ojos y estuviese en un lugar en donde no había estado antes. Trataba de acomodar la situación, trataba de interpretarla. Creaba narrativas muy ingeniosas según las personas que lo rodeaban. Decían que era una persona muy simpática, muy graciosa, que era un comediante entusiasta, por esta capacidad ingeniosa de dar pues diferentes interpretaciones. Sin embargo, también a las personas les parecía algo inquietante el saber que no era un personaje, era el mismo señor Thompson con esta condición. En determinado momento nuestro amigo Oliver Sacks llega a preguntar si acaso está desalmado, como alguien puede perder la capacidad tan básica como la capacidad de sentir. Y bueno, pues te hace preguntarte cómo será la vida de una persona así, su día a día. Es como si tuviese adherido a su mente, a su pensamiento, un bucle temporal en el cual estuviera reiniciándose su vida, porque en determinado momento en donde adquirió la condición ya conocía una parte del mundo. No platica de eso en el libro. Sin embargo, de acuerdo a lo que se narra, el hombre tiene un conocimiento ya del mundo. Parece que en algún momento se frenó por esta condición que se desarrolló, y con información que ya tiene acumulada, con información empírica que ya tiene acumulada, interpreta esa realidad, pero con algo que ya conoce. Y de esta manera es como dejó de conocer al mundo. Y aunque parece una afirmación más propia de una persona muerta, una persona fallecida, este hombre sigue vivo. El segundo caso del que quiero hablar es del capítulo 15, titulado Reminiscencia. Aquí habla el caso de la señora Ose, una señora cuyo problema empezó en enero de 1979, en donde se despertó después de haber tenido un sueño respecto a su infancia en Irlanda, y de alguna u otra manera empezó a escuchar todavía aquellas canciones propias del sueño. Sin embargo, ya no seguía soñando. Entonces se levantó, se quiso asegurar de que no había ninguna radio que estuviera encendida ni nada por el estilo, y se dio cuenta de que no era así. Tampoco había podido ser ningún vecino, debido a que cómo era posible que alguna persona estuviese reproduciendo una canción que solamente ella conocía de algún lugar tan lejano y tan propia de su infancia como en Irlanda. Hubiese sido demasiada coincidencia. Entonces acude con un experto y con un conjunto de ellos. El penúltimo le dice que su caso obviamente no es normal. Puede haber escuchado simplemente un silbido, una especie de pequeños sonidos, o inclusive un susurro en el más grave de los casos. Sin embargo, el escuchar una sinfonía de canciones irlandesas en la cabeza no era algo precisamente normal. Así es como asiste con el doctor Oliver Sacks. Y en todo ese transcurso va su problema a decrementar. Llega un momento en donde ya pues es capaz de dormir, inclusive es capaz de escuchar en una conversación qué es lo que la otra persona está diciendo. Porque imagínate tener un concierto en la cabeza, una bocina incrustada en la cabeza, tiene que ser difícil escuchar a la otra persona que está hablando, inclusive dormir. Pero después de un tiempo su problema empezó a incrementar, sus alucinaciones empezaron a incrementar. Y llegó un momento en donde afirmaba simultáneamente escuchar al doctor y estar viendo a su madre, sintiendo como le cantaba. Así es como esas alucinaciones empezaron a estimular y llegaron hasta ese grado. Lo que estaba haciendo es que su cerebro estaba recolectando alguna información que había percibido en el inconsciente, que tenía incrustada ahí durante mucho tiempo, y simplemente la proyectó. Era como si hubiese revivido ese momento. Y claro que me pareció algo pues bastante sorprendente, cómo es posible que estas alucinaciones puedan llegar a ser tan reales y tan vividas. La señora no estaba utilizando drogas ni nada por el estilo, era algo que su mente estaba produciendo. Y de esto ya había hablado una persona llamada
Wilder Penfield, lo menciona en el libro hace unas décadas atrás, en donde decía que los ataques en el lóbulo temporal producían estas alucinaciones, y lo confirmó cuando le hizo un estudio de cerebral, y precisamente se dio cuenta de que la señora pues presentaba una trombosis, una infartación en el lóbulo temporal derecho. De alguna u otra manera esta parte de su cerebro se estaba estimulando y provocaba estas proyecciones en donde esta señora estaba pues era como si hubiese regresado en el pasado. Después de un tiempo estas alucinaciones empezaron a cesar y sin duda la señora se empezó a sentir triste. ¿Por qué? Porque ya era una señora mayor, ya se acercaba a los 90 años y lo describía como una puerta que se estaba abriendo en el momento en donde empezó a experimentar todas estas alucinaciones. Una puerta que había permanecido tercamente cerrada por toda su vida. Su infancia había sido pues un tanto complicada porque después de los 5 años no fue capaz realmente de conocer a sus padres, pues su padre murió antes de que ella naciera y su madre antes de que cumpliera 5 años. Entonces no había tenido la oportunidad de poder recordar aquellos momentos que para ella pudiesen haber representado algo muy muy importante. Y tan pronto como sus padres murieron se fue a vivir con la tía odiosa y se olvidó de esos recuerdos. Sin embargo, esta condición se los trajo de vuelta y para ella esto tuvo una significancia bastante importante. Y cómo pensar lo contrario. Y continuamos con el último capítulo que quiero mencionar, el capítulo 17, titulado Un pasaje a la India. Aquí habla del caso de una muchacha llamada Bagundi que adquirió un tumor cuando tenía 7 años. Pasaron 10 años y vivió su vida de una manera normal, no era realmente nocivo, pero apareció de nuevo y ahora de una manera más maligna. Al principio se mostró aceptando su condición, pero este tumor solamente sigue evolucionando, dirigiéndose hacia el lóbulo temporal, y lo que al principio eran convulsiones se convirtieron en estas alucinaciones, en estos estados de ensoñación o reminiscencia. Y entonces se pensaba al principio que pertenecían o que eran propios del lóbulo temporal aquellas alucinaciones. Sin embargo, después de analizar un poco aquellos estados, aquellas ensoñaciones que tenía, se dieron cuenta de que era un poco particular debido a que no presentaba un patrón en aquellas visiones que tenía, debido a que veía diferentes paisajes, estaba en diferentes lugares. Un día podía estar en la llanura, otro día en los campos, otro día en los arrozales, otro día en la iglesia. Se le escuchaba también hablar con aldeanos, con familiares que se encontraban por ahí, se le escuchaba cantar, bailar. Y llegó un momento en donde evolucionaron tanto que permanecía la mayor parte del día inmerso en aquel mundo tan distinto y ya no pretendía molestársele. Y en una ocasión, solamente en una ocasión, el doctor se le acercó y le preguntó: ¿qué pasa, Bagundi? Me estoy muriendo, contestó. Me voy a casa, regreso al lugar del que vine. Sí, podremos decir que es mi regreso. Pasó otra semana y entonces dejó de reaccionar ya a los estímulos externos. Parecía completamente encerrada en un mundo propio. Y aunque tenía los ojos cerrados, aún seguía presente en su rostro aquella sonrisa serena y feliz. Está haciendo su viaje de regreso, decía el personal. Pronto llegará ahí. 3 días después murió, o deberíamos decir llegó, después de completar su viaje a la India. Bueno, y como fuimos capaces de escuchar, estos casos son muy interesantes. Yo previamente había tenido un pequeño acercamiento con algo respecto al cerebro y la manera en la que una irregularidad provoca una alteración completa de, vamos a llamarle, esta realidad. En el caso, por ejemplo, de un chavo que le extirparon la amígdala, se supone que esta parte se encarga de regular las emociones, y de repente ya no reconocía a su familia, a sus amigos, se quedaba simplemente sentado como si fuera una especie de muñeco indiferente hacia todos los estímulos externos. Y desde ahí me empecé a plantear un poco más lo poderoso que era el cerebro respecto a la alteración de todo esto que conocemos. Y pues es muy curioso que por la alteración o por la estimulación de alguna parte de aquí, todo sea capaz de cambiar. Es como si fuera en algún sentido alguna especie de cabina, donde aprietas diferentes botones y todo esto cambia. Todo esto simplemente se adecua a una manera completamente extraña y completamente inquietante al mismo tiempo. Como fuimos capaces de ver, esta mujer, la señora Ose, de casi 90 años, ya una señora grande, fue capaz de regresar en el pasado de alguna u otra manera y poder ser capaz de convivir con su madre. En el caso de esta muchacha Baguandi, fue capaz también de remitirse a lugares y a paisajes que eran propios de su infancia y de ver por ahí a las personas y de platicar con ellas. Me imagino que esto también tiene muchas variantes filosóficas respecto a qué es lo que compone el ser humano y qué es lo que compone su esencia, ya que si en determinado momento tienes un accidente y te ocurre algo en el cerebro, en la cabeza te golpeas y te ocurre algo, cambias completamente. Entonces esa parte de tu esencia cambió completamente y ya no vas a ser la misma persona. Puede cambiar tu personalidad
por completo, que ha habido casos en donde cambia la personalidad completamente de la persona, tomando en cuenta que tu personalidad es una parte muy importante de tu esencia, de lo que eres, hablando también en conceptos pues un poco metafísicos y alejados un poco de lo material. Empezar a contemplar a la mente como parte del individuo, como parte de lo que eres. Te puedes preguntar hasta qué momento un problema físico, un problema material puede alterar tu alma y todo este tipo de planteamientos que se hacen. Y bueno, pues hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, espero que les haya despertado cierta curiosidad y espero que se puedan orientar por leerlo y de cambiar la manera en la que se planteaban antes las cosas.